nosotros totalmente en vivo, pero en este enlace privado para aquellas personas que quieran pertenecer al voluntariado en la Divina Voluntad, por la Divina Voluntad y para la Divina Voluntad. Así que me encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo de Reparación Universal al Sagrado Corazón de Jesús, con el Padre Pietro Magliosi, sacerdote camiliano, ¿así se dice, Padre? ¿Camiliano? Sí, Sacerdote Camiliano. camiliano, así que O con mucho Camilo. de los Camilos de San Camilo. Pues en esta reunión que es para aquellos que quieran pertenecer al voluntariado y que estén dispuestos, ya nos van a contar de qué tenemos que estar dispuestos, que es lo más importante, y los saludo con mucho afecto, y a todos los que entren a esta sesión, pues saludarlos con mucho cariño. Estamos muy contentos de poderlos tener entre nosotros. Así que lo dejo Jesús para que nos dé la introducción y el Padre Pietro nos pueda hablar. Nada, yo le pido al Padre Pietro si puede hacer la oración y la bendición de entrada, que el Espíritu Santo nos ilumine y que el Señor sea quien hable en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Reina Inmaculada, celeste Madre mía, tú serás mi mamá. Yo te entrego mi voluntad a fin de que me la intercambies con la divina voluntad y así pueda ser signo de no salir nunca de su reino. Cada vez que mi voluntad quiera traicionarme, yo te la entregaré, oh Madre, para que tú pongas en su lugar la divina voluntad. Espíritu Santo, ilumínanos, danos tu gracia para ser dignos voluntarios, dignos misioneros de tu palabra, de tu espíritu, de tu divinidad, de tu vida divina y de tu santa voluntad. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, Padre. Muchas gracias por representar a la Iglesia en este grupo cristiano, cuya vocación o carisma no es otro que la divina voluntad, pero en el ámbito de la entrega al prójimo, al voluntariado. Ayer veíamos, anteayer, en la 14ª hora de la Pasión, nos encontramos con el Padre y con Cecilia, que la providencia pues sabe los tiempos, ella es la que nos va diciendo. Y apareció una lectura que es providencial, que algunos de ustedes ya habrán conocido, pero pues, se lo vamos a dejar para que lo puedan reflexionar. En el libro 16 del libro del cielo, 16.2, 16 de julio de 1923, el Señor define exactamente qué es el reino. Dice que el verdadero reinar es la virtud, el despojamiento de todo, el sacrificarse por todos y el someterse a todos. Dice, y este es el verdadero reinar. Está definiendo el carisma del apostolado universal de la divina voluntad. Es decir, conocer la divina voluntad para poder después darnos. Entonces, bueno, pues fue providencial y queríamos compartirlo también con ustedes para que lo tengan en cuenta, para que lo mediten y para que lo interioricen. No estaba previsto en el guión, pero como el Señor hace lo que considera oportuno, pues hemos empezado así. Me correspondía mencionarles, bueno, pues que en el proceso de organización ya se está empezando a examinar toda la información que nos han enviado. En estos momentos somos 835 miembros inscritos. Ya estamos 32 países representados. En todos los países ya hay postulaciones para la delegación. Hay un gran número de personas que ya se han postulado para la sección de medios, de redacción y de organización. La semana próxima, la persona que ha sido ya, digamos, vinculada a la organización general, la señora Vanessa Ferrerosa, de Colombia,
va a ser, digamos, la que va a empezar a clasificar, va a empezar a ayudarnos esta información, a tratarla. Y la semana próxima comenzarán ustedes a tener noticias en respuesta a estas postulaciones. Hay una información importantísima que deben de conocer, y es que hemos hecho una clasificación por países y una clasificación por lo que ustedes nos dicen del conocimiento que tienen acerca de la divina voluntad. Es muy importante porque esto a nosotros, digamos, el padre, que es quien va, digamos, a dirigir el programa de instrucción, de formación con el doctor Tomasini, evidentemente esta información es fundamental. Nosotros estamos confiando en el criterio que ustedes tienen acerca del conocimiento que nos manifiestan. Se ha dividido exactamente en 4 grupos. El grupo que manifiestan que tienen un conocimiento medio, que es prácticamente un 40%. El grupo que dice que, bueno, tiene un conocimiento medio alto, que es aproximadamente un 20%. El grupo que considera que tiene un conocimiento alto, que está en torno al 7-8%, y el resto, pues, que manifiestan que tienen un conocimiento básico, elemental. Esto significa, pues, que estos cuatro grupos obligan a establecer criterios de digamos, programación de información y de formación, adaptándolo a las circunstancias. ¿Qué duda cabe que hay un tronco común, que es el que hoy va a abordar el padre Pietro, que es el primer hombre, Adán, ¿no? Todo empieza ahí. Les hemos facilitado en el correo un documento sobre Adán que ha escrito el padre Pablo Martín Sanguiao. Creemos uno de los sacerdotes que tiene más conocimiento por el tiempo que lleva trabajando en la divina voluntad, ¿verdad? Luego es un documento muy creíble y un documento básico, fundamental. Evidentemente esperamos que ustedes se hayan tomado la molestia de leerlo, de conocerlo, porque luego el padre, pues, nos va a dar su opinión. Hemos titulado el programa de hoy El conocimiento de sí mismo, precisamente porque ahí se encuentra la raíz del fundamento de la base principal del conocimiento de la divina voluntad. Si no conocemos para qué fuimos creados, precisamente ahí se encuentra el núcleo del porqué este don de dones, ¿no? El volver a recuperar aquello que perdió Adán. Por tanto, estos 4 grupos van a tener un periodo en el que van a coincidir los contenidos. Vamos a hacer un punto común, las bases, ¿verdad? Y luego, a medida que vaya evolucionando, vamos a ir viendo verdaderamente si ese conocimiento es tan elevado en unos, no tan elevado en otros, o no tan básico como en otros. Esto tenemos que ir viendo sobre la marcha. Luego vamos a partir de un tronco común, que es la creación. Ya lo comentamos con el doctor Tomasini, cuando se incorpore a partir del día 7, vamos a empezar desde las bases, que es la creación, ¿de acuerdo? Y dentro de la creación, ya nos habla el libro de Génesis, está Adán, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, decirles que hemos creado un chat para hacer esto, vamos a decir, más ágil, porque el landscape que tiene el voluntariado, pues estamos viendo que hay dificultades en las comunicaciones, lo envían a las bandejas de spam, en otros en correo no deseado y en otros en promociones, lo que dificulta la comunicación. De modo que hemos creado ya un chat de Telegram en el que vamos a enviar información que está ya clasificada dentro del ámbito de Divina Voluntad para ir mandándoles puntualmente documentos de trabajo. Documentos de trabajo que nos faciliten hacer un seguimiento y una progresión ordenada de los escritos. Hace algunos días tenía una conversación con alguna de las personas
cuando nos proponen pues retiros o textos y demás, entonces hay veces toda la información acerca de la divina voluntad sin duda es importante y es interesante, que duda cabe. Pero hay una cosa que es clara. El Señor le dice a Luisa que hay que empezar desde atrás. O sea, no podemos ir al libro 33 sin conocer el libro 1. O sea, donde están las bases. No podemos ir al libro 16 sin haber empezado por el libro 11. Y luego, el criterio que se va a seguir es un criterio de orden, que es el que el Señor nos dice, ¿verdad? Es decir, que sea información ordenada. No toda la información enviándolo de un chat a otro por ser divina voluntad va a ser conveniente, porque tenemos que ir asentando en nosotros un orden en el conocimiento que va a ser el sustrato al siguiente conocimiento. Este es el primer criterio que se ha entendido oportuno, el orden en la difusión de la información. El segundo criterio es el conjugar, como decía el padre Pietro, la parte dogmática, es decir, la parte del conocimiento que se les va a suministrar con textos ya seleccionados por temas, se va a conjugar con la teología pastoral, es decir, la experiencia, la experimentación. El Señor nos dice que un conocimiento sin llegar a experimentar frustra y apaga la luz y por tanto el Señor se aparta. El Señor nos da un conocimiento, una verdad, como Él dice, para que la experimentemos. Y dice el Señor que desde el momento en que la criatura comienza a experimentar un solo conocimiento, Él ya se ocupa de empezar a darle la luz necesaria para que vaya incorporando actos divinos en el día a día. Luego, la segunda conclusión a la que se ha llegado es esta, es decir, vamos a dar información para que ustedes se documenten de manera ordenada. Esa información va a ir seguida de la propuesta a ustedes de que lo experimenten, de que lo pongan en práctica de forma habitual. No de enviarles mucha información y que lo lean. Y lean un día y otro día. No, se trata de conocer y llevar a la práctica ese conocimiento. Esos son un poco los dos criterios que se ha entendido en conjunto que deben de llevarse a cabo. En tercer lugar, el tercer criterio es que la evangelización, no estamos hablando de misionar, ya nos hablaba el Padre, que mañana es día de misiones, no se trata de ir tocando las puertas como hacían los apóstoles, no se trata de ir buscando a nadie por la calle como los testigos de Jehová, ¿verdad? No. En la divina voluntad dice el Señor que quien está en su voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Por lo tanto, el Señor nos pide que nos formemos, que conozcamos. Y que cuando nosotros ya conozcamos y tengamos cierta formación, Él se va a ocupar de enviarnos a las personas que van a pedir nuestro apoyo, van a pedir nuestra atención, van a pedir duda, van a pedir nuestra comprensión. Y ahí entonces estaremos. Pero no se trata, si el voluntario de la divina voluntad no es una organización de la santidad humana en la que llevaban a cabo los apóstoles, ¿verdad? El ir a tocar las puertas en las casas, no. El Señor dice que cuando el maestro está dispuesto, aparece el alumno. De manera que nuestro trabajo aquí va a ser pues, el de facilitarles información ordenada en el ámbito de la Iglesia, siempre en comunión con la Iglesia, y conjugando pues el Evangelio y con las obras de la Pasión, con el libro del cielo, Catecismo de la Iglesia Católica y con los dogmas de la Iglesia Católica, que duda cabe. Por tanto, el voluntariado es un conjunto de personas que tienen la intención de darse a los demás. Y ese darse es cuando nos lo pidan. Así que no estamos pensando en que ustedes van a coger una lista de teléfonos, van a empezar a llamar a personas, no. Cuando ustedes estén formándose,
ya se ocupa el Señor de empezar a ponerle en sus vidas las personas que les van a estar preguntando o interesándose. Ese es el tercer criterio. Y el cuarto y último, en lo que se refiere a lo que es un poco la programación y el orden de organización, es el que se está desarrollando un programa para que después de un periodo de tiempo, no sabemos todavía cuál, depende de la evolución, podamos tener un programa general semanal en el que tengan cabida todos ustedes, todos los grupos, por conocimiento, todos los países, y luego, en función de la afluencia, ya les adelanto que hay 4 países que encabezan el número de participación, que son México, Estados Unidos, Colombia. Argentina. Por este orden estoy diciendo. Colombia, España, Argentina, Venezuela, y luego el resto, pues ya con menos participación, pero hay 32 países. Entonces, vamos a ir viendo también en la clasificación del conocimiento para irles, digamos, convocando por semanas a los distintos grupos. Es decir, seguramente pues tengamos que dedicarle al principio un poco más de tiempo al grupo que ha manifestado que tiene un conocimiento básico para darle darle un alcance mayor, concentrando más información para que se vaya por ya y adaptándose a los que tienen ya un conocimiento medio alto, a fin de que llegue un momento en que haya una unificación y podamos decir todos que tenemos ya un conocimiento medio. Vamos a conformarnos con esto sobre la divina voluntad. Así que vamos a darle, digamos, además del programa semanal en conjunto a todos ustedes, vamos a centrarnos en trabajar con el grupo que menos conocimiento manifiesta tener. Así que en semana haremos 2 encuentros. Todavía no sabemos qué días, pero se lo haremos saber tan pronto esté ya coordinado, ¿no? Así que bueno, pues esto es un poco la parte que me corresponde a mí anunciar, y le doy la palabra a Cecilia o al padre, que lo que tengan ustedes a bien por manifestar. Padre, yo le dejo la palabra a usted porque es el que nos va a dar la formación y no le quiero quitar más tiempo. Yo sé que usted lo tiene muy medido. Yo creo que todavía no es tiempo de formación, todavía es tiempo de organización. Yo quería subrayar el punto que, ¿cuál era el segundo criterio? Sí, el segundo criterio donde Jesús habla de esto, integrar pastoral y contenidos. Cada uno da lo que tiene. Yo soy teólogo pastoral. Entonces, yo creo que mi aporte será en este sentido, sobre todo. Por cada verdad que el doctor Tomasini le va a enseñar, yo le voy a enseñar cómo ponerla en práctica. Entonces, no se puede aprender una verdad, un conocimiento de la verdad de la divina voluntad sin ponerlo en práctica. No sirve. No sirve. En la Biblia se habla de conocer como algo experiencial, no de conocer intelectivo, de conocer como memorización. No, cuando se habla de conocer en la Biblia se habla de hacer experiencia de esto. ¿Y qué significa hacer experiencia de la divina voluntad? Yo lo veo de esta forma. Desear vivir en la divina voluntad, encontrarse con la divina voluntad en cada momento de la jornada, la atención continua. Esto no es una teoría, porque no existe en ningún libro una cosa así. Esta es práctica, esta es vivencia, experiencia. Yo estoy empezando a hacerlo por mí mismo, entonces todos los días, todas las situaciones que me pasan, no sé, lo que me está pasando ahora, que se me enferman 2 cohermanos en el mismo tiempo, mi papá se enferma y va al hospital junto, entonces uno se encuentra en situaciones muy críticas, muy difíciles. Hace poco estaba haciendo una jornada misionera, ahora estoy aquí. Entonces, ¿cómo manejar la vida diaria
del siglo XXI a través de la divina voluntad. Entonces estoy continuamente como pensando en el futuro de esta transmisión donde se dice, no, esto no es una teoría, esta es vida, es vida. Entonces vida significa Gálatas 1:5, no, 5:1, capítulo 5, versículo 1, donde dice, el espíritu libera la libertad. Prácticamente, si tú tienes la divina voluntad, está liberando tu libertad. Entonces, te está liberando. ¿Liberando de qué? Liberando de los pecados capitales y veniales, te está liberando de los ídolos, te está liberando de lo material, comida, internet, etcétera. Te está liberando de lo afectivo, de los deseos. Te da lo mismo si lo tiene una cosa o no la tiene. Te está liberando de los pensamientos, sobre todo los pensamientos obsesivos repetitivos. Te está liberando hasta de la voluntad humana, que es la última liberación, la más profunda. Pero esto no es teoría, esto tiene que ser práctica. Práctica. Entonces, yo con todo lo conocimiento, la lectura y la experiencia que tengo, lo voy a poner todo junto para dar herramientas prácticas para liberarse, para tener esta divina voluntad que me libera de toda esta cosa que son de un segundo nivel, no que no son importantes, pero que son un segundo nivel, tipo los pensamientos, lo afectivo, etcétera, lo material. ¿De qué me liberó Dios a través de la divina voluntad? ¿De qué me puede liberar? O sea, ¿cómo hacer una divina voluntad práctica? Y después la divina voluntad me permite de amar. Las personas que viven de voluntad humana son como los niños chicos que son egoístas, todo mío, mío, yo, y no son capaces de vivir para el otro, como decía Jesús también, libro 16, 2, que dice, sacrificarse por todos, someterse a todos, vivir de proexistencia como vivió Jesús. Entonces, esto para mí es fundamental. Divina voluntad no es algo que tenemos que conocer como si fuera un libro de historia, de geografía o de matemática. Tengo que conocer una verdad, memorizarla, entenderla cognitivamente. No se trata de cognitivo, o solo el cognitivo puede ser solo un primer paso. Se trata de interiorizarla primero, sentir que es mía esta verdad, me pertenece, hace parte de mi ser, y después vivirla. Sentir que esta verdad se transforma en vida, se transforma en actos, en actitudes, en sentimientos, en emociones, en pensamientos. O sea, todo nace de la divina voluntad como un sol que va al externo, se expresa al externo, y los demás ven esta luz. Me hace pensar a Adán y Eva al comienzo cuando eran luminosos, eran vestidos de luz. Entonces tenemos que todos saber vestirnos de luz. Cuando nos verán que estamos vestidos de luz, es natural que nos vienen a pedir por qué está vestido de luz. y se acercarán tanta gente que ha necesidad de esta nueva evangelización. En nuestro mundo, el mundo camiliano, se dice humanizarse para humanizar, sanarse para sanar, santificarse para santificar, divinizarse para divinizar. O sea, yo no puedo ser voluntario, ser misionero que va a los demás si primero no parto de mí, y partir de mí significa esto, la práctica que es la pastoral. También hay otro punto que también me sugería Jesús, que era Libro del Cielo 28:20, que también habla de esta Jesús que le habla a Luisa diciendo la importancia de la práctica y de poner en práctica los conocimientos, no solo mantenerlo en la cabeza. Y esta es la sanación, ¿eh? Cuando alguien pone en contraste divina voluntad y sanación, no, al final son muy semejantes, porque la sanación significa integrar mente, corazón y vísceras. La mente es lo cognitivo, lo que yo conozco. Conozco los 10 mandamientos.
El corazón, siento que los mandamientos no son una imposición desde lo alto, como una opresión, sino los mandamientos siento en el corazón que son para mi bien, son el orden de mi ser, son voluntad de Dios que me permite de unirme con Dios, de crear reino de Dios. Entonces lo siento y lo deseo. Y después, el último, el tercer nivel, no, mente, corazón y vísceras, la víscera es, todo eso lo transformo en acción, lo transformo en voluntad, en deseos, en acción, en acción. Entonces, cuando las tres cosas están integradas, lo que pienso, lo que siento y lo que hago es la misma cosa, no son tres cosas distintas. Pienso una cosa, pero hago otra, como decía San Pablo en el Romano 7. No, hago el mal que no quiero y no hago el bien que que quiero. quiero. Esto es como estar dividido, esto significa estar enfermo. Cambio, sanación, no, estar unificado, integrado. Y esto es lo mismo de la divina voluntad, que después refleja la divina voluntad, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, piensa lo mismo, siente lo mismo, hace lo mismo y crean este proyecto de salvación. No sé, esto era un Sí, pensamiento. es muy importante. Yo creo que poner en práctica la divina voluntad tiene un proceso que tiene tres aspectos. Primero, la lectura, empieza uno por la lectura, pero la lectura, desgraciadamente, si no tiene una orientación, no encuentra cuál es el punto fundamental de la divina voluntad, que es fundirse con Jesús y que Jesús actúe a través de uno. Es uno como que si lo lees solito, eh, iría más rápido si alguien se lo dijera. Entonces, importantísimo leer, pero que tenga la guía. Yo creo que Sí, esto es muy importante, tenga la guía. Segundo, tener, además de empezar a tener el conocimiento, ese conocimiento cuando uno lo pone en práctica, cuando uno lo va asimilando, llega a nuevas conclusiones más allá de lo que viene en el texto. A mí me ha pasado. Me ha pasado que he leído un texto y luego de que he leído un texto tengo una experiencia personal y digo, ah, ya entendí por qué decía esto este texto, pero además, ¿verdad? Esto. Además de ese texto puedo sacar esto. Es como cuando uno lee las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Uno lee lo que dice, lo dice, pero hay mucho mayor riqueza que la que está escrita. Y esa riqueza la va uno descubriendo. Y la va uno descubriendo y haciendo vida. Por eso dice que la palabra de Dios va, sale de él, pero nunca regresa sin frutos. Eso es muy importante. Y tercero, que sepamos que siempre respecto de las demás personas, una persona que aparentemente no sabe nada, el Señor le puede dar mayores conocimientos. Es impresionante, ¿eh? Es esto impresionante. Y que es esto no los verdad. desanime, no los desanime, Sí, porque los profesores de ética me decían esto en la universidad, de moral, de ética. Dice, mi abuela, que sabe mucho menos ética de yo, que soy profesor, ¿no? Con doctorados de ética, pero es más moral y más ética que yo, decían. es Para verdad, hay decir, personas que tienen un conocimiento, a mí me impacta el sí. conocimiento que algunas personas nos muestran. No sé, el padre de Andrés, por ejemplo, este joven sacerdote, que él de una manera como, él decía, es que ha sido de una manera infusa. Yo no he leído todos los tomos, perdónenme, pero sé esto y esto y esto, y hablaba y nos quedábamos todos así como diciendo, impresionante, impresionante. Entonces, que esto no los desanime, porque conforme una profecía, porque para mí la divina voluntad es la profecía del reino de Cristo sobre la tierra, se va haciendo más clara y la vivencia se va haciendo más clara, muchas personas tendrán esa ayuda por la gracia de otras que están soportando el peso cotidiano de la ayuda a los demás. Digamos que no se sientan mal porque pues su alumno sabe más que ustedes. Al contrario, siéntanse gozosos de que las generaciones futuras, porque nosotros somos carne de cañón, lleguen a un conocimiento extraordinario de lo que es la divina voluntad. Y así Ujú. será. Bendito sea Dios que así sea. Pero esos tres puntos sí quería como anotárselos porque Sí, son parte muy importante de lo que significa ir
conociendo, viviendo y llevando a los demás la divina voluntad. Ujú. Dos preguntas que están haciendo los oyentes. Uno sobre el test. Es verdad, o sea, uno puede decir que piensa de tener un nivel medio alto o medio, pero esto es subjetivo, no es objetivo. Para hacerlo objetivo necesitará un test. No sé, Jesús decidirá después cómo hacerlo. Yo puedo dar las preguntas, preguntas para nivel básico, para nivel medio, o también el doctor Tomasini puede hacer estas preguntas, y con puntaje. Y uno, en base al puntaje, puede autodefinirse, tengo nivel básico, medio, medio alto o alto. Entonces, sí, yo creo que esto se hará, se prepararán preguntas para cuantificar un poco más objetivamente. Nunca es absoluto, ¿no? La verdad no está en el cielo, pero al menos para acercarse a la objetividad se pueden hacer preguntas con respuestas no preordenadas. Y otra cosa, otra pregunta era sobre la ciencia infusa. Alguien preguntaba, ¿qué es la ciencia infusa? La ciencia infusa son personas que reciben gracias particulares. O sea que, tipo Santa Caterina de Siena. Santa Caterina de Siena no había hecho ni la primero básico. Entonces no sabía ni leer ni escribir. Pero es doctora de la iglesia y ha escrito un libro bellísimo. ¿Por qué? Porque tenía ciencia infusa. O sea, Dios le dio dones que ella no podía tener. Luisa Picarreta es otra persona con ciencia infusa. Ella no podía escribir lo que ha escrito si no se lo sugiriera a alguien que sabe esta cosa. Esto alguien no puede ser el mal, sino era Jesús. Entonces, ciencia infusa son dones, como existe el don de la sanación, el don de las lenguas, etcétera, de la bilocación, existe también el don de la ciencia infusa, ciencia teológica. Un conocimiento, pero es que nosotros pensamos, es como ahora los niños Ahora, usan computadoras. ahora Usan las computadoras y nadie les enseña. cierto. Ahí. Ahora, existe también el demonio que puede dar conocimiento teológico. Cuando el demonio dialoga con los exorcistas, sabe más teología de los exorcistas. Y con Jesús, sabemos en el desierto, le citaba la Biblia versículo por versículo. Entonces, también esto es como una ciencia, pero es una ciencia que aleja de Dios. Es como saber de teología para alejar de Dios o para confundir, para crear herejías. Esto es la ciencia como una ciencia maléfica, maligna. En cambio, ciencia infusa, divina, es la que te acerca a Dios, te hace más bueno, más capaz de amar, más libre en el corazón. Después, otro tema que salió aquí en la pregunta era, hay personas que leen poco y hablan poco. Y piensan que no pueden hacer divina voluntad porque dice, yo no soy capaz de leerme 36 libros. O nunca lo he hecho en mi vida, no lo voy a lograr ahora. O persona que no habla mucho, porque parece que para estar en la divina voluntad uno tiene que hablar mucho. No es así. Yo he conocido en Chile evangélicos, pastores evangélicos que creaban sectas nuevas que no habían estudiado, que no tenían conocimiento ni bíblico ni teológico, pero hablaban perfectamente y seducían a la gente y creaban mucha gente que lo seguía. Entonces, no es esto que hace el seguimiento de la divina voluntad, porque uno sabe hablar, sabe decir tanta cosa y entonces sabe seducir personas. No, lo que es divina voluntad es vivir en la divina voluntad, actuar en la divina voluntad, aún sin hablar tanto. Regresamos a las abuelas que no han estudiado, que a veces con su ejemplo, con su devoción, con su interioridad transmiten más santidad que personas que han estudiado tanto, que hablan tanto y que leen tanto. Entonces no está allá. Jesús lo dijo varias veces que a Luisa y también en los evangelios, que los simples son los que más entienden el reino de Dios.
y no los grandes doctos. Entonces, no se asusten si no pueden leer. Yo creo que si uno aprende una verdad, una verdad del conocimiento, logra practicarla todos los días, como, no sé, una jaculatoria, Señor, ten piedad de mí, y la aplica todos los días. Esto, Señor, ten piedad de mí, ya Está está viviendo muy la divina adelante. No voluntad. es nivel básico, puede ser un nivel alto. Se sabe aplicar bien lo que sabe. Y lo que pasa es que las manifestaciones en la divina voluntad, cada día cuando vemos los testimonios, vemos cómo las personas, aún de un nivel sencillo, muy sencillo, dicen cosas profundísimas. Dicen, por ejemplo, personas que nos han escrito y que poco a poco van a ir dando su testimonio, cómo sienten que Jesús está dentro de ellos o de ellas y cómo ven, ya no ven sus manos. Luisa lo dice en alguna ocasión, yo no, ya no veía mis manos, veía las manos de Jesús, Mm. veía los ojos de Jesús en mí. Y hay personas que de manera muy sencilla están, ya el Señor les está regalando eso, solamente por ver las horas de la pasión o por entender que se tienen que fundir con el Señor. A mí me escriben cosas que yo me quedo sorprendida, digo, es que qué regalo tan grande. Y la persona a lo mejor no se ha percatado, pero efectivamente empiezan a tener la sensación de que no son ellos los que hablan o no son ellos los que ven, no son ellos los que tocan, sino que Jesús se muestra dentro de ellos para hacer todo lo que significa vivir el día a día de la divina voluntad. Es algo muy, muy especial. Yo creo que muchas personas empezarán a sentir esto y a vivir esto porque me recuerdo muy bien que Luisa tiene como una lectura en donde dice que los que vivan en la divina voluntad van a llevar a los otros a vivirla y van a ser esos hijos de la divina voluntad, van a iluminar a los demás. Es como cuando nosotros tocamos algo que tiene cierta vibración o cierta luz o cierta energía. Lo tocamos y es como que nosotros también lo recibimos. Pues igual las personas que el Señor nos regale, porque yo hablo así como San Pablo, ¿no? No todos moriremos y seremos transformados, que el Señor nos regale el don de la divina voluntad. Efectivamente, será, o sea, simplemente con el contacto con la persona, las demás tendrán la capacidad. Uh-huh. Por Sí, eso no se asusten. Dice, yo me hice los 36 libros y estudié y fui al sí, sí. doctor Tomasini. Aclaro en base sí, a otra pregunta. Los test no serán solo test teóricos. Sí, habrá test teórico para ver los contenidos, pero habrá test prácticos. O sea, Claro. test práctico significa test sobre cómo está viviendo la divina voluntad, este aspecto de la vida, este aspecto de la vida. Entonces se verá no solo cuánto conozco los contenidos, sino o cuántas verdades conozco, sino cuánto practico esta divina voluntad. Será un test a los doble nivel, práctico y teórico. Después, pregunta a la cual puede contestar Jesús son sobre el Telegram, decir algo más sobre el Telegram, ¿Y que qué es no me va este a tener Telegram, si ya lo y tiene el hecho? nombre. Hablan Sí. de un nombre del grupo, nombre del chat. Yo creo que ¿Habrá un no. nombre este voluntariado o voluntariado en la divina voluntad y basta? El nombre del chat que ya existe es Voluntariado Universal de la Divina Voluntad. Voluntariado Universal de la Divina Voluntad. Entonces, aprovecho para hacer dos Ya estamos. observaciones muy importantes. Telegram tiene la ventaja de poder aglutinar muchísimas personas, cosa que WhatsApp no. Por eso hemos optado por Telegram, pero tiene también algún inconveniente. Y uno de ellos, al menos, es que siendo este un grupo que queremos sea cohesionado para aquellas personas que se inscriban y que se inscriban pues porque sienten el modo de estar en la intención de voluntariado, Telegram tiene el inconveniente de que dependiendo cómo lo hagamos, ustedes pueden invitar a terceros.
Y entonces se desvirtuaría, digamos, el leitmotiv del voluntariado, que sea algo verdaderamente, que sea algo real, porque chats ya sabemos que hay muchos, ¿verdad? Entonces, de voluntariado, pues debemos tomarlo muy en serio, que la persona que vaya a asistir tenga la vocación como tal, ¿verdad? Por tanto, caben dos opciones. Si nosotros les enviamos a ustedes, hacemos un mailing, como hacemos en las convocatorias, a su correo electrónico, le podemos mandar el enlace de Telegram y ustedes realmente van a poder entrar. Quien no tenga Telegram y quiera estar en el grupo de Telegram, tiene que empezar por bajarse desde App Store o la que corresponda, si es Android o es iOS, ¿no? La aplicación correspondiente para bajarse Telegram. Entonces, da la ventaja de poder aglutinar a muchas personas. Y como decía, podemos hacerles, digamos, partícipes del canal de Telegram de dos modos. Pasándoles a ustedes el enlace para que ustedes se inscriban, pero ese envío también a ustedes les daría la posibilidad de poder introducir a terceros. Y este es el inconveniente, porque ese tercero que ustedes incorporen con toda la buena intención del mundo, si no está inscrito en el digamos, en la landscape del voluntariado. Del voluntariado, evidentemente, después vamos a tener nosotros que sacarlo y eso no es agradable nunca. No es agradable. Por tanto... Para unirse al grupo de Telegram, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene la persona que entrar al Telegram y ya nada más con eso se añade? ¿O tiene que mandarle usted el enlace? Eso estaba pretendiendo explicar, Cecilia, ahora. Perdónenme, que hay dos modos. Sí, que hay dos modos de unirse. Sí. Empiezo de nuevo porque a mí me lo han explicado esta mañana, yo no lo sabía, Sí. ¿de acuerdo? Hay dos modos de unirse. Que sería el más sencillo, pero también es el que más problemas nos puede traer. El más sencillo es que nosotros a ustedes, a su correo electrónico, le enviemos el link, en cuyo caso, a partir del momento que ustedes tengan el link, ustedes acceden ya y se inscriben directamente, sin necesidad de ninguna cuestión más. Es pulsar el link que le enviásemos y ya accederían. Pero esto, lo que decía es que si le mandamos este modo de acceder, ustedes a su vez podrían suscribir a terceras personas. Y esas terceras personas, si no están registradas en el voluntariado, cuando se examine que no forman parte, pues resulta muy doloroso tener que sacar a alguien de un chat. Me parece anticristiano y anti todo. Por eso queremos evitar esto. Salvo que haya una gran responsabilidad por parte de ustedes y si alguien les quiere o les pide que les suscriban, primero, por favor, indíquenles que se inscriban al voluntariado y ya posteriormente, una vez que esa persona quiere formar parte de Telegram y les han facilitado el acceso para que se inscriban en el voluntariado, ahí ya entonces pueden ustedes unirles desde su chat directamente a Telegram. Y la segunda opción, que es la que estamos valorando, es que para que ustedes no puedan suscribir a terceros, hemos de ser nosotros quienes les suscriban a ustedes a través de su número telefónico, 1 a 1, en cuyo caso solamente van a poder estar aquellas personas que estén dentro del voluntariado. Que estén ingresadas de manera personal. Exacto. Entonces, para hacerlo más ágil, como queremos ya empezar a enviar contenidos a partir de la próxima semana, ordenados, confiar en su ánimo real de voluntariado, que forma parte pues la responsabilidad. Vamos a darles la confianza de enviarles el link directo para que hagan un uso coherente como se les pide. No suscriban a nadie sin que hagan voluntariado. Porque después... Se cortó, vuelve a repetir.
Vuélvalo a repetir, Jesús, es que se le cortó. No suscriban a nadie. Otra vez vuélvalo a No decir. suscriban a nadie que Sí. antes no esté inscrito en el canal voluntariado. Porque esto ocurre y se detecta así, vamos a pedirle a ustedes que sean ustedes los que vuelvan a sacarlo del chat. No lo haremos nosotros. Si usted le pide a alguien formar parte de Telegram, debe decirle, mira, primero inscríbete y después yo te puedo dar entrada en el chat de Telegram. Si desde la organización central se detecta que el número de inscritos en el Telegram es inferior al que hay en el de la landscape de voluntariado, nos obliga a ir haciendo un checkout de cada una de las personas que han introducido ustedes, y si verificamos que no está inscrita, les vamos a pedir a ustedes que sean ustedes mismos los que lo saquen. Sí. De modo que esta noche vamos a dar curso a las 835 inscripciones que había hace 15 minutos. Vamos a enviarles el link de Telegram para que hagan un uso responsable, con el conocimiento de que si inscriben a alguien, por favor, le pidan que antes se inscriba al registro general, voluntariado divinavoluntad.org. Y si así no fuese, pues les pediríamos nuevamente que ustedes sacasen a esa persona de Telegram. No lo vamos a hacer nosotros. Así que vamos a darles esa confianza para que se puedan ustedes sumar inmediatamente. Les enviaremos, cuando acabe el programa, les enviaremos un link de Telegram para que ustedes directamente accedan ya. A partir del lunes vamos a empezar a enviar contenidos ordenados. Lecturas del texto del libro del cielo ordenados, en coherencia. Aprovecho esto para comentar también que ya con el doctor Tomasini habíamos hablado, cuando él acabe los retiros, que cada vez tiene más, vamos a hacer una programación a partir del libro 1, que es el libro de cabecera. Es un libro fundamental. Me permito, si el padre Pietro me lo permite, me permito decirles que el libro 1 es el libro que yo tengo grabado en mi cabeza, porque es la base de la divina voluntad. Si nosotros grabamos a fuego en nuestro consciente y de ahí al subconsciente las bases que el Señor le dice a Luisa, después el contenido que vayamos conociendo del resto de los textos van a tener una base sobre la que crecer. Es decir, son como los cimientos de un edificio. La arquitectura de la divina voluntad se basa en igual que un edificio, unos cimientos, una base sólida, en la que luego empieza a crecer la estructura donde van los andares o las plantas, como les llaman en esos países. Esa base o esos cimientos se encuentran en el libro 1. Todo se encuentra en el libro 1, base. Quien diga que conoce divina voluntad y que tiene un nivel medio alto y no tenga grabado 5 aspectos del libro 1, digo grabado es hacerlo vida, como decía el padre. O sea, cuando hablo de grabado en la mente no es memorizarlo, es vivirlo. Es conocer las 5 claves que da el Señor, por lo menos así lo he captado yo, del libro 1. Es grabarlo y experimentarlo en el día a día, como decía el padre, en la vida ordinaria, en la paz, en la salud, en el trabajo, en los problemas del día a día. El libro 1 tiene la base de lo que deberíamos de empezar a experimentar hoy. Hay 2 aspectos de los que habla el Señor que nos lo va, nunca lo podremos conseguir.
que son el abandono y el desapego, que son las claves de la divina voluntad. Abandonarse a Dios y desapegarse del mundo para llegar a nada. Pero esto no lo vamos a conseguir nosotros. Estos son dones que el Señor nos va a ir dando. Nos lo va a ir dando en función de la cercanía que tengamos con Él. Aparte de estos dos dones que Él nos va a ir dando, el Señor nos habla del espíritu de mortificación, que es crucial. ¿Qué es el espíritu de mortificación? La aceptación. Hemos hablado, Cecilia, el programa anterior de la 14ª hora, me parece que era de la Pasión. Sí, hemos hablado grandemente y con todo lujo de detalles de la aceptación, porque es la puerta de entrada. La reparación que estamos permanentemente queriendo hacer a Dios empieza con nosotros. Y empieza por la aceptación. Si yo no acepto lo que me ocurre en la vida como algo venido de Dios, como le dice en el libro 1 a la sierva de Dios, le dice el Señor a Luisa, todo lo que venga para bien, te guste, o todo lo que venga que no te guste, tómalo siempre como venido de mí. Si esto nosotros lo interiorizamos y lo experimentamos en el día a día, en todo lo que me ocurre, ser consciente de que es mío, el Señor me lo está dando o permitiendo para crecimiento, porque como lo dice a Luisa, yo solo conozco al alma. Yo solo conozco al alma y sé lo que el alma necesita en cada momento. Por tanto, todos los sucesos, todos los acontecimientos que nos ocurren en el día a día, como decía el Padre, en el día a día, lo tenemos que vivir en la divina voluntad, es decir, en unidad con Jesús, tomándolo como venido de Él para mi crecimiento personal. Porque el fin último para que la unidad plena se produzca es llegar a la nada. Ese vaciamiento del que habla el Señor. Vaciamiento. Ya nos dice en el libro 3, parágrafo 72, que todas las cosas tienen principio de la nada. Y tenemos que llegar a esa nada. Y esa nada es empezar a admitir que nos ocurre, nos pertenece, nos corresponde, porque es el modo del que el Señor se sirve para irnos purificando. Mientras que si no aceptamos lo que nos ocurre, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y si, como dice el Evangelio, quien no está conmigo, está contra mí. Luego, si ya no acepto lo que me ha ocurrido hoy porque no me gusta, mi papá cayó enfermo, mi esposa, mi hija, en el trabajo, es decir, el día a día, si yo no acepto esto como mío, porque es mío, es para mí, para mi crecimiento, como dice el Señor, entonces nunca voy a llegar a vaciarme. Y nunca se va a producir esa unidad con el Creador plena, ese fundirse que es la divina voluntad. Luego, para que Jesús pueda fundirse en mí, tengo que llegar a nada. Y eso empieza por la aceptación. Cuando empiezo a aceptar lo que me ocurre, empiezo ya a experimentar con mucha velocidad, lo van a ver ustedes, y algunos ya lo habrán visto, van a ver con qué rapidez fluye y pasa aquel sufrimiento. Porque cuando teorizado y aceptado lo hemos hecho nuestro, porque es nuestro, ya forma parte de nosotros y ya hemos absorbido ese conocimiento en el alma y ese sufrimiento empieza a desaparecer. Luego, libro 1, espíritu de mortificación, aceptemos lo que nos ocurre. Segundo y no más menos importante, olvido de las culpas. La inmensa mayoría de las personas que nos llaman por teléfono con problemas de ataques del enemigo,
o de su propia miseria interna, se encuentra en que se enredan, como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, la mente. El subconsciente graba, ya nos lo explicaba muy bien el padre, más que hizo, el subconsciente va grabando, sin que lo sepamos, los acontecimientos de nuestra vida. Y el subconsciente, en general, el enemigo lo utiliza, porque sabe que se encuentra en el subconsciente. Y aquello que más daño me puede hacer, él lo empuja para que vaya a la mente y yo tenga mi atención en aquello que hice, que ya me confesé, en aquello que hice, para volver al pasado. Y entonces el Señor le dice a Luisa, olvido, libro 1, olvido culpas, porque si no te olvidas, mi misericordia la estarás posponiendo y por tanto el perdón que obtuviste lo estarás perjudicando. Luego, aceptación, olvido de las culpas. Lo que está perdonado, perdonado está. Cuando empieza la mente a enviarme pensamientos de lo que hice, lo que me hicieron, por qué, porque sí, por qué no, ya sabemos quién lo está induciendo. El Señor lo permite. Y cuando nos llega a la mente tantos pensamientos muy duros a veces de cosas terribles, sepamos que el Señor permite al enemigo hasta donde Él quiere. El enemigo no tiene libertad plena. También lo explicaba muy bien el padre en un programa que hizo sobre el enemigo. El enemigo no puede hacer lo que quiera. El enemigo hace lo que Dios le permite. Y le permite hasta donde nos conviene. Por tanto, tomémoslo como ayuda también para el crecimiento. El Señor al final lo que quiere de nosotros es que seamos hostias vivientes, es decir, que no haya nada en nosotros. Si el Señor puede transustanciarse en un pedazo de pan, como él le dice a Luisa, es porque en el pan, si hubiera algo, una partícula, no podría integrarse Dios. Y como nada hay, es por lo que Dios puede entrar en el pan. Pues Él nos dice que seamos hostias vivientes y para eso tenemos que desaparecer. ¿Y qué es lo que tiene que desaparecer? Nuestras tendencias, nuestras pasiones, los vicios, las manías, todo lo que nos ata al mundo. Pero esto, poco a poco, como le dice a Luisa, no hay prisa, poco a poco, poco a poco. Entonces, la cuarta cuestión importantísima es el espíritu de rectitud que le dice el Señor a Luisa en el libro 1. ¿Dónde tengo yo mi intención en lo que hago las cosas? ¿Por qué voy a este voluntariado? ¿Qué subyace a lo que yo quiero? ¿Por qué quiero formar parte de ese voluntariado? ¿Cuál es mi intención última? Averiguemos esto. Averigüemos dónde tengo yo la intención. Porque cuando averigüe dónde tengo la intención, yo mismo voy a averiguar. El Evangelio nos ha hablado hoy de ello, del fariseo y del pecador que había delante, ¿no? ¿Dónde tengo yo mi intención cuando hago las cosas? Y fíjense que es un medio que por lo menos a mí personalmente me ha valido mucho, porque si lo que el Señor nos pide es martirio de la atención, que es el martirio de los martirios, es el ayuno de los ayunos, tener la mente consciente en Él. Bueno, pues fíjense ustedes que en el momento en que nosotros empecemos a tener la mente centrada en qué intención pongo en aquello que hago, estaré utilizando una herramienta extraordinaria para también ir educando la atención. Tenemos que someter la atención porque la atención es nuestra. La atención la tenemos que dirigir nosotros. Cuida tu mente más que nada en el mundo, dice el Señor en Proverbios. Esa atención que es la que hace que esté aquí o allí, o es la que hace que peque o que no peque, esa
esa atención, si la pongo en la intención que pongo en las cosas que hago, vamos a ver a qué velocidad el Señor empieza a darnos muchísima luz. Todo esto está en el libro 1. Si esto lo hacemos vida desde ya, van a darse cuenta ustedes a qué velocidad va el Señor trabajando en nosotros. Porque lo hace Él. Nos pide disposición. Y esa disposición pasa por esto. ¿Qué soy? ¿Dónde tengo mi atención? ¿Qué intenciones tengo en lo que hago? Y después, de todo lo que me ocurre, tengo que tomarlo como algo que está hecho ad hoc, expresamente para mi persona, para mi alma, para mi crecimiento. Guste más, guste menos. Con esos 4 lineamientos, yo les aseguro, por experiencia personal, que si nos quedamos con esas 4 claves, esa es la disposición que el Señor nos pide, plena, absoluta. Acepta. Olvídate de lo que hiciste, que ya fue perdonado. Observa la intención que pones en las cosas, la recta intención, dice el Señor a Luisa, textualmente. Con un ojo mira lo que estés haciendo y con otro me miras a mí. Y por último, la intención que pongo en las cosas. Si esto que ya lo estamos conociendo y ustedes muchos ya lo conocen, porque lo habrán leído muchas veces, lo habrán oído, si empezamos a ponerlo en práctica, a hacer vida de ello, lo que decía el padre Pietro, la parte pastoral, es decir, la parte de la experiencia, del conocimiento que nos están dando, vamos a darnos cuenta de la evolución tan rápida que tenemos. Vamos a la presencia, el aumento de la presencia de Dios en nosotros muy rápidamente, porque vamos a pecar mucho menos. Otro signo, vamos a tener mucha más paz, mucha más serenidad. Vamos a perder el miedo a la inmensa mayoría de las cosas. Vamos a tener una mente serena. Con los mismos problemas que tenemos antes, pero con serenidad, sin inquietud, con paz. Nos lo dice también el Señor en el libro 3:72. El silencio en la mente es el signo inequívoco de que estamos en el camino. Por tanto, con 4 lineamientos que en el libro, si empezamos a experimentar, nos decía el padre Pietro, a experimentar estos lineamientos, desde ya, ver ustedes la evolución tan enorme que el Señor da. Y como decía antes Cecilia, como el Señor es el único que conoce el alma, personas que creen que no saben nada, de repente reciben una luz increíble y te hacen unas disertaciones que luego ellos mismos se sorprenden y dicen, pero ¿y esto cómo lo sé yo? Pues lo sabe usted porque el Señor le está dando la luz para que lo sepan. La ciencia infusa, que decía el padre antes, ¿no? Ese conocimiento que nos da el Señor, ¿no? Por tanto, no hay niveles. Nosotros, como decía el padre Pietro, es una opinión subjetiva. Son opiniones de nosotros mismos. El tema de hacer una prueba por un test está bien, pero el mejor test lo tiene uno mismo. ¿Cuántas veces se va usted a confesar? Yo le hago esta pregunta a todos ustedes porque a mí, hablándolo con Cecilia también, es algo que lo van a ver ustedes también. De confesarme semanalmente, todos los sábados, pues a lo mejor pasan ahora 2 o 3 meses. ¿Eso significa ser un santo? No, un santo no. Lo que ocurre es que cuando hay más presencia del Señor en uno mismo, se peca mucho menos. Y le hablo de confesarme en 2, 3 y no de pecados capitales. Por supuestísimo que no. No, eso hay que olvidarse ya. En el momento en que hacemos
un acto en la divina voluntad, el pecado mortal o mortal, como ustedes dicen allá en Hispanoamérica, esto ya se acabó. Digo, de pecados veniales. ¿Y por qué? Pues porque el momento en que el Señor empieza a actuar en unidad con nosotros, está la sensibilidad que nos da hacia el pecado. Es decir, aflora tanto la conciencia que cuando cometemos el más mínimo desliz, error o pecado, notamos que el Señor no está ya. Instantáneamente. Y como dice Luisa, en el momento en que des cuenta, pídeme perdón y yo vuelvo. Entonces, iremos viendo que si acepto lo que me ocurre en el día a día, que si me olvido de lo que hice, porque eso ya está perdonado, que si empiezo a observar qué intención pongo en las cosas que hago, y mi atención la tengo permanentemente en la intención que pongo, y que todo lo que estoy viendo es Dios en el entorno, por amor a mí, mantendré mi mente ocupada en Dios cada vez más, y eso lo da el silencio en la mente, la serenidad y la paz. Y estas son experiencias reales que ustedes van a poder comprobar. E independientemente de esto, estamos leyendo. Pasamos al libro 11, vamos a conocer ya la divina voluntad, el salto. Pero de momento, si trabajamos el libro 1, es el que tengo en mente desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Sí? Porque ahí están las claves. Para darlo vida, no para saber de memoria lo que dice en cada párrafo, no. La esencia, los fundamentos. Quiere que llegamos, el Señor quiere que lleguemos a la nada, al vaciamiento. Y ese vaciamiento empieza por la aceptación, por olvidar qué ocurrió y por tener la mente en la intención que ponemos en las cosas. Perdone, padre. Puedo añadir algo. Esto de la dimensión negativa se llama, la dimensión negativa de la espiritualidad, ¿no? Del anonadarse, desapegarse, etcétera, mortificarse. Tiene siempre que ser visto a la luz de lo positivo de partida y de final. ¿Qué significa? Que el punto de partida, de que partió también la Luisa, fue el deseo de Dios, para nosotros ya el deseo de la divina voluntad, ella lo descubrió después el tema divina voluntad, pero desear la divina voluntad, desear vivir la vida divina, desear amar a Jesús, desear complacer a Jesús. Ella no vio a Jesús desde el balcón, que Jesús le decía, ayúdame, ayúdame. Alma. Entonces, el punto de partida es positivo. Deseo lo divino, deseo estar con Jesús, deseo ayudar a Jesús. Ecco. Y el punto final también es positivo. El punto final es llenarse de paz, llenarse de amor, llenarse de libertad interior, llenarse de vida plena en la divina voluntad, llenarse de vida divina. Entonces, entre dos positivos, que son lo fundamental de la vida divina, ponemos esto intermedio, este pasaje, que es el pasaje del desapegarse. Entonces, nunca ver lo negativo en sí mismo como si fuera un absoluto, porque si no seríamos budistas y no cristianos. Bueno. Muy bien, ya hemos pasado la hora. Sí, hemos pasado. No sé si ustedes tienen algo más que decir, o porque en las reuniones también quisiera yo como que estableciéramos un tiempo de límite para la reunión, sobre todo porque nosotros sabemos que las personas tienen cosas que hacer, también usted, padre, y también Jesús, ya es noche también para ustedes que están del otro lado del continente. Entonces, nada más quería yo preguntarles eso para que las personas también tomen en cuenta ese tiempo. ¿Cuánto tiempo, si van a una hora normalmente, y si hay algo extraordinario, pues duran un poco más, ¿no? Es lo que... Normalmente
la clase son 45 minutos hasta una hora. Cioè máximo si llega a la hora, pero generalmente un poco menos. Eso es también para la atención de la gente, porque cuando tú superas la hora se pierde mucho contenidos, etc. Sí, muy bien. Yo no sé si 45 es el ustedes, ideal. sí, está bien. Si Hacer ustedes, módulos de 45, que uno sabe que esto es el tiempo. ¿usted, Jesús, quiere decir algo más al respecto? Voy a hacer un apunte que me parece que es fundamental para todos, los que tienen un conocimiento medio alto, muy alto, y los que consideran que no tienen gran conocimiento, que es el título del programa de hoy. El fin para el que fuimos creados. Ese debe ser la clave del conocimiento de la divina voluntad. El Señor dice a Luisa, de hecho, en el libro de cielo, lo voy a mencionar literalmente, cuando le dice a Luisa cómo va a titular al libro, le dice: la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Aquí resume todo lo que es el don de la divina voluntad. Es decir, fuimos creados para vivir en unidad con el Creador. Y lo único que nos separa del Creador es nuestra voluntad, es decir, el hacer las cosas sin contar con Él. Si nos grabamos a fuego que estamos incumpliendo aquello para el que fuimos creados y que tenemos que empezar a llevar a cabo aquello para lo que Dios nos creó, estaremos sembrando la base fundamental de nuestra vida de unidad con Dios. No es un sentimiento, un conocimiento nuevo, no, viene explicitando en el libro de Génesis. No nos dice el qué, Luisa nos explica el cómo. Y el 521 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice con claridad. El deber que tenemos de repetir los estados y misterios de Jesús en nosotros. Luego, nos están dando la oportunidad de cumplir con el fin para el que hemos sido creados. Vivir en unidad con Dios. Pero para eso tengo que empezar a quitarme tantas manías, tantos apegos. Ese es el núcleo fundamental. Vamos a ver si hacemos un acto de fe plena, absoluta, de que quiero cumplir con aquello para lo que fui creado. Por mi parte, pues, agradecerles su presencia, por supuesto al Padre, Cecilia, a todos ustedes, y que el Señor nos siga dando este ánimo que tenemos, porque cada día nos sorprende más con iniciativas y parece que sí que quiere voluntariado, porque nos está dando muchísima luz en muchas iniciativas que se están poniendo en marcha, así que le podamos servir como Él quiere, que nos instruyamos, que nos dejemos instruir por Él, que nos preparemos para que cuando venga lo que haya de venir seamos luz, seamos aquel candil que ilumine y que sirva para liberar el mayor número de almas de la condenación, que es lo que al final el Señor quiere de nosotros, que le sirvamos para liberar las almas de la condenación. El fin de los apóstoles de los últimos tiempos. Solamente hay el escrito que usted les mandó originalmente sobre Adán. Sería bueno decirles a las personas que sería muy bueno que lo leyeran. Sí, para eso se ha enviado. Sí. Lo que se les envía, hay hemos tenido todos la experiencia de estar en grupos, todos, durante algunos años. Hay un problema de fondo que ocurre o que nos ocurre en todos los grupos.
Y es que hay un momento en que uno se acomoda a que le expliquen las cosas. Y hay un momento, yo les puedo decir que hay personas que después de varios años preguntan siempre lo mismo. Y en los retiros hay personas que preguntan siempre lo mismo. ¿Y por qué se produce esto? Porque en el momento en el que yo tengo un medio que me dicen, me limito a escuchar, pero no hago vida de eso. Entonces voy a un grupo, me mandan una información, no la veo porque luego me lo van a explicar. Luego, también les digo lo siguiente. Esta es una iniciativa para que haya una participación, pero con ustedes mismos. Si son ustedes los que se abandonan en creer que por escuchar, por estar en el voluntariado y luego escuchar las grabaciones, ya lo tienen hecho, pues no. Mientras no experimenten lo que están conociendo, no van a avanzar. Es más, el Señor dice, si doy a conocer, la criatura no la experimenta, apago la luz. Así que no caigan en la comodidad, no caigan en la autocomplacencia. Como tengo este audio, ya lo escucharé. No, eso es un error. Experimenten en su vida, como nos decía el padre Pietro al principio, sus experiencias de dos hermanos que han quedado enfermos, de su papá, que ha tenido que adaptar su vivencia a esa realidad suya, en la unidad con el Señor. Esto es lo que nos va a dar llegar a vivir en unidad con el Señor, es decir, a vivir en la divina voluntad, la experiencia del día a día. Así es. Muy bien, entonces pues despedirnos de todos los hermanos que nos ven y nos escuchan para la siguiente sesión, que sería el siguiente sábado. Esta servidora no va a estar porque tenemos un evento, como ustedes saben, que se llama Encuentros Fecundos, y estaremos todo el día ocupados el sábado, a menos de que se haga el domingo, pero sería en principio el sábado a la misma hora, a las 2 de la tarde. Los va a convocar Jesús Ausocúa, como siempre, y el padre Pietro Magliosi estará presente, pero no estaré presente, pero no se preocupen, ustedes pueden perfectamente acudir y perfectamente tener su formación ese día el siguiente sábado 29 de octubre. El sábado 29 de octubre. Lo que pasa es que estoy de organizadora y tengo un día difícil y tengo al personal ocupado. Entonces, pues darle las gracias a todos. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias, Padre Magliosi, por haber compartido con nosotros tan importantes lineamientos. Y nos veríamos el próximo sábado 29 a la misma hora, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Pues muchísimas gracias y queda grabado, que sepan que queda grabado y que van a recibir el enlace para poderse integrar al grupo de Telegram. Van a recibir el enlace para poder ingresar al grupo de Telegram. El que ya tiene Telegram, pues de todas maneras puede buscar el grupo, puede buscarlo. Yo lo busqué, aunque me ingresó Jesús al grupo. Tengo Telegram y en otras ocasiones he buscado el grupo y me he añadido al grupo. Muy bien, muy bien. Así que se puede realizar. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y hasta la próxima. Nos veríamos el siguiente sábado 29 a las 2 de la tarde. Se les llegará el enlace de la misma manera. Muchas gracias. Nos da la bendición, Padre. Sí, por Una favor. bendición, de acuerdo. Por favor. Abba, sia al Padre, amén, sia al Hijo, aleluya, sia al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Hasta el sábado.